Pues seguimos paseando por la ciudad en este momento. Estamos entrando a algo aquí que parece ser un mercado, no sé. Mira, aquí tienen como... parece que hay una persona que vive aquí o duerme aquí en la calle. Miren qué interesante está aquí esta decoración. Como si fueran así paneles de madera. Y eso adentro parece ser un mercado. No es el mercado más famoso de aquí de Barcelona, que ese también lo estaremos visitando pronto. Este es otro. Pero vamos a mostrarles a ver, cuando ven a ver tiene algo interesante. Tenemos aquí a este custodio custodiando la entrada. El olor a pescado fresco está bastante fuerte, en calamar, pescado. Aquí mismo puedes ver cómo lo cortan, mejillones. Súper interesante, como pueden ver. Y ven cómo te lo pican, te lo preparan. Aquí tenemos distintos tipos de aceitunas de todos tamaños. Y aquí la mejor parte, los jamones. Jamón de paleta ibérica, jamón serrano, de 5J, jamón, chorizo. Yo sí, el queso también. El premio a mejor queso. Aquí tenemos un bar que está bien lleno, porque saben que en España les gusta mucho tomar caña. Tenemos el bar Joan en medio del mercado. Realmente no sé cómo se llama este mercado. Aquí vemos más puestos de pescado. Como pueden ver aquí el salmón. Interesante. ¿Cómo se llamará este mercado? Todavía no sé. Preguntaré cuando salga, a ver si alguien me responde, me contesta. ¿Cómo se llama? Ah, Mercat Santa Caterina. Que ya sabemos que se llama Santa Caterina. Y como vemos hay más pescado todavía. Aquí pescado salado, como pueden ver. Ya vemos otras tiendas, los departamentos. Hay como que venden fideos, macarrones, arroz, judías, garbanzos. Puedes encontrar de todo. Incluso puedes encontrar un barán pequeño. Ismalinki barán. O sazones preparados. Muchos productos hechos con carne. Tenemos aquí esta vaquita muy contenta, pero más contento está esta oveja. Caramelos, frutos secos, hay de todo sinceramente en este bazar, súper interesante. Si fuera por mí me lo llevaba todo, lo compraba todo. Miren esta sabrosura viva. Pues nada, ya vieron un mercado nuevo, Santa Catalina o Santa Caterina, bueno, algo así se llamaba. Interesante, ahora vamos a almorzar porque tenemos hambre. ¿Saben qué toca hoy? Hamburguesas. Rico, rico. Y después pues nada, seguimos nuestro recorrido para seguirles grabando y mostrando la ciudad de Barcelona. Ya saben. Recorriendo varios callejoncitos puedes encontrar cantidad de negocios y cafeterías y kioscos y cosas que no ves normalmente pasando por los mismos lugares de siempre del centro. Muy interesante. Esto, como pueden ver, es la parte de atrás de la basílica, y en este pequeño callejón, por decirlo de alguna manera, encuentras cosas muy interesantes. Hasta esto parece, no sé, una farmacia quizás, o algo con el estilo antiguo, bodegas, cosas muy interesantes. Algunas cerradas, quizás también por la hora ya. También tiendas de souvenirs, como pueden ver aquí. Aquí parece que esto es un pequeño bar, cafetería. También tenemos este
callejoncito que parece interesante. Mira cómo tiene informaciones de lo que puedes encontrar si sigues ese camino. Aquí tenemos esta puerta trasera de la basílica. Verdaderamente muy bonita esta la ciudad. Sinceramente muy bonita esta parte de la ciudad, estos barrios antiguos que albergan muchas curiosidades y pequeños negocios. Como siempre pueden escuchar a la lejanía músicos callejeros cantando sus mejores canciones conocidas también, para que el público se deleite y también le dejen su propina. Seguimos mostrándoles las callecitas. Encontramos esta tienda, así que tiene distintas cositas con un estilo muy peculiar. Aquí de la acera enfrente también tiene muchos colores, es un arte atractivo para un gusto en específico. Miren aquí, qué bonito. Otra vez en nuestra trayectoria nos ha tocado pasar por delante de la catedral, que ya la visitamos, pero hoy no está la feria. Miren la cantidad de personas que hay, porque en estos días se hacen muchas actividades, competencias de baile, hay músicos locales tocando. Sinceramente es una locura, muchos sonidos juntos. Miren esto, algo precioso y espectacular. Muy interesante. Seguimos mostrando para que vean todas las curiosidades que nos encontramos aquí en el centro de Barcelona, en la plaza de la Catedral de Barcelona. Veo que aquí hay fiesta y party. Me parece que deben estar bailando, haciendo acrobacias. Vamos a mostrarles un pequeño fragmento, pero no mucho, para no demorarnos en nuestra trayectoria. Miren allá. ¡Oye, pareja! ¿Qué haces? Aquí, como pueden ver, es muy común y normal encontrar en toda la ciudad de Barcelona tiendas, pequeñas tiendecitas y puestos de cannabis. Aquí es legal, lo puedes comprar donde quieras, incluso te encuentras chupa chupa con sabor de cannabis. Pienso que el niño que se coma un chupa chupa de eso, lo más probable es que salga saltando y brincando y con mucha energía. No se duerme más nunca. Seguimos mostrando las curiosidades de aquí, de estas pequeñas calles, de estos callejones en la ciudad de Barcelona. Pues hoy sí está abierto, esta tiendecita sí está abierta hoy, hemos tenido la oportunidad de entrar para mostrarles todo lo que podemos encontrar en ella. Muy interesante, se siente el olor a incienso por donde quiera que camines. Miren aquí todos los tipos de incienso: eucalipto, lavanda, cielo azul, menta. Y como pueden ver, los distintos tablitas donde ponen el incienso, lámparas de sal, incluso vi unos atrapasueños por ahí en algún lado. A ver dónde fue, míralos aquí. Son bastante populares últimamente. Una tienda muy específica, muy interesante para las personas que les gusta este tipo de tema y este estilo. Aquí pareos, anillos, piedras, pulsos, muy interesantes. Como pueden ver,
Una tienda muy bonita. Sí, mi amor. ¿Te gusta algo de aquí, mi amor? Sí, no, papi. Sí. El olor es fuerte del incienso. Para personas que no estén acostumbradas quizás no les guste mucho. Podría ser difícil, pero a mí me encanta. Algunas cremas. Hay como unos atrapasueños, pero en versión grande. Muy interesante. Estamos tratando de encontrar una tienda que es temática de videojuegos, de cómic, de Harry Potter, pero no recuerdo exactamente en qué calle, así que vamos un poco sin rumbo, pero algo encontraremos, porque en estos callejoncitos se pueden encontrar muchas cosas muy interesantes. Me parece que ya encontramos el lugar. Es por este pequeño callejoncito, pero al final vamos a ver si estoy en lo correcto y lo logro encontrar. Hay como personajes de la Guerra de la Galaxia. Son tiendas muy específicas. Se puedes encontrar cosas muy interesantes. Tienda de mística, mística. Y creo que encontramos la tienda de Harry Potter. Como pueden ver. Ahí encuentras muchas cosas referentes al mundo cinematográfico de Harry Potter. Tanto los libros como cuadros, refrescos, imitando pociones, juguetes, accesorios, uniformes de las distintas escuelas. Aquí como si fueran las varitas. Matriz, varitas. Su dato es. Los sombreros que escogían en la película a qué escuela ibas a pertenecer. Súper bonito e interesante. Hay muchas tiendas de este estilo así, como de películas o cosas místicas. Gracias, mi amor. Mi corazón. El melón. Mira. 주머니 있죠, 네네네. Nos detuvimos a tomarnos un cafecito, pero también para probar unos churros. Hace tanto tiempo que no como churros. Lo están cocinando. Ya tenemos aquí los cafés, como pueden ver. La niña contenta con su capuchino.
pero yo estoy esperando los churros. Ya les contaré qué tal. Trajeron los churritos. Ella se está comiendo su churrito ya. ¿Te gusta? Неплохо. Да? Неплохо. ¿Qué les digo? No está malo, pero no es el churro que nosotros conocemos, con su azuquita, con su canela, algunos hasta con chocolate. Este incluso se siente hasta el sabor más salado, es otro estilo, pero está sabroso. Ella se está comiendo su donut, eso sí le gusta. Dame a probar, dame a probar. Он шоколадом внутри. Sí, está muy rico. Pero bueno, en general todo está bueno, churros también, lo que es un poco diferente. Esta es nuestra merendita, unos churritos, un vasito de café y seguimos. Y por supuesto no podíamos perder la oportunidad de encontrarnos con Mario, Luigi y Peach, pero Peach en versión con barba, lógicamente. Así que ese no es Mario, ese es Luigi. Una señora quería que su hija se hiciera una foto y empieza a gritar Mario, Mario, pero el que estaba atrás era Luigi y por eso él no se viraba. Pero creo que sí, que al final le dieron la foto al niño. Pues estamos afuera de la casa Batlló. La casa Batlló es una de las grandes obras de arquitectura del gran maestro Gaudí. Es algo muy hermoso, desde afuera pueden notar la majestuosidad de su obra. La entrada es bastante costosa, les digo la verdad, y me han comentado que como son especies de grupos, cuando entras con un grupo de personas, te apuran un poco para que saques, para que pueda entrar al próximo grupo. Entonces como que filmar y explicar por dentro sería bastante complicado, estaría todo el tiempo rápido, corriendo, pero no quise pasar por alto la oportunidad de que vieran por fuera el estilo de construcción que tiene esta obra tan majestuosa de Gaudí, que si no lo saben es el mismo que hizo la iglesia de la Sagrada Familia, el Parque Güell, entre otras atracciones. Aquí dice que la entrada es de 4 euros y 12 euros por ticket. No entiendo a dónde sería los 4 o 12. Está en inglés. No entiendo prácticamente lo que quiere decir. Pero aquí pueden ver la entrada. Me voy a acercar para preguntar bien cuál es el precio de la entrada. Pues bueno, averigüé, los precios están bastante altos, 39 euros por persona. De hecho, hay una opción que si son residentes, entran 2 por el precio de 1. Yo soy residente, pero mi esposa no, entonces tampoco aplica. Así que simplemente se las muestro por fuera. Quizás encontraré algunas imágenes en internet para ponérselas y vean un poco de lo que hay dentro, pero en este caso yo no entraré.